Buenas noches, Nilton. Muchas gracias por la invitación. Bien, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tocar el tema de la audiencia de prueba anticipada. Permítame, por favor, proyectar unas diapositivas que he preparado para justamente analizar este tema o compartir algunos criterios en cuanto a ello. Bien. La audiencia de prueba anticipada. Como siempre, antes de ingresar a un tema, debemos tener en claro algunas nociones generales sobre qué es lo que se entiende sobre prueba anticipada. ¿Ya? Y al respecto, el profesor César San Martín Castro, uno quizás de los mejores procesalistas a nivel nacional, en su libro Derecho Procesal Penal Lecciones, siguiendo a Asensio, señala que la prueba anticipada se fundamenta en la previsión de imposibilidad de llevar al acto del juicio oral determinados medios de prueba, en especial la testifical. Es decir, el profesor César San Martín Castro hace referencia que la prueba anticipada hace especial referencia a la prueba testifical. Como vamos a ver más adelante, en la mayoría de los supuestos de procedencia de la prueba anticipada, esta justamente guarda relación con la prueba testimonial o la prueba pericial, es decir, una prueba de carácter personal, más no material, salvo algunas excepciones que también las vamos a poder observar de acuerdo a la normativa que justamente regula esta figura de la prueba anticipada. Y una característica muy importante de la actuación de la prueba anticipada es justamente la previsión de imposibilidad de que justamente esta prueba sea llevada a juicio. Por eso es que, como su nombre lo dice, se anticipa su actuación. Prueba anticipada, anticiparse al juicio oral. ¿Me dejo entender, colegas? Es decir, por regla general, sabemos que todos los medios de prueba son llevados a juicio oral y en el juicio oral es donde se produce la prueba. ¿Ya? Esa es la regla. Pero a esta regla hay una excepción, que es justamente la prueba anticipada o la anticipación de la prueba o anticipación probatoria, que antes de llegar a juicio oral, nosotros podemos actuar una prueba, un determinado medio de prueba, en especial la testifical, es decir, una prueba de carácter personal, es decir, un testigo, una persona que declare sobre lo que ha conocido o lo que ha visto, lo que ha observado, o respecto de lo cual tiene conocimiento, o un perito respecto a la ciencia que ha aplicado en determinado supuesto, la metodología que ha realizado para elaborar un informe pericial, por ejemplo, y las conclusiones de ser el caso, ¿no? Entonces, la prueba anticipada hace especial referencia a la prueba personal, pero también hay algunos supuestos en los que se hace mención a la prueba material o a la prueba documental, como vamos a ver más adelante. Siguiendo la definición del profesor César San Martín Castro, quien toma la misma del profesor Asensio, menciona que son actos de investigación de carácter personal, irrepetible y urgente, que se realizan por el juez de investigación preparatoria bajo las pautas de la ejecución del juicio oral, oralidad, inmediación y contradicción. Como decíamos, la prueba anticipada hace referencia a la prueba de carácter personal que se caracteriza por su irrepetibilidad y urgencia para actuarse, justamente porque no se quiere llegar a juicio con esta prueba, o mejor dicho, es imposible de que determinado testigo o perito pueda llegar hasta el juicio oral para poder brindar su declaración. Es por eso que resulta necesario, resulta imprescindible de que este perito, este testigo, declare antes de llegar a juicio. Y es justamente donde nace la prueba anticipada. Y como toda prueba que se brinda en juicio oral ante un juez, sea un juez unipersonal o jueces que integran el colegiado, esta prueba anticipada, como señala la definición y también la normativa sobre la materia,
se realiza ante el juez de investigación preparatoria, bajo determinadas pautas, porque justamente como es una prueba, pero anticipada, no significa de que se va a obviar o soslayar los criterios que son adoptados para toda prueba en el juicio oral, es decir, las formalidades que se siguen para actuarse determinada prueba en el juzgamiento. ¿Y cuáles son esas? La oralidad, la inmediación y la contradicción. Muy importante la contradicción. Tiene que participar la defensa también de la parte investigada para que pueda incluso ofrecer alguna documentación que considera pertinente, alguna prueba, y también en el acto propio de la audiencia señalar lo que considere conveniente para los intereses de su defendido. También nos señala que a diferencia de la prueba preconstituida, su objeto no es documental, sino testifical y pericial. Y el sujeto que la actúa es siempre el juez, principio de exclusividad jurisdiccional. Una vez más, ratificamos aquí que el objeto de la prueba anticipada, a diferencia de la prueba preconstituida, que es eminentemente de carácter documental, claros ejemplos de prueba preconstituida son actas, por ejemplo, de inspección técnico-policial, actas de intervención policial, actas de levantamiento de cadáver, entre otros, son preconstituidos. Sin embargo, las pruebas anticipadas, como ya hemos hecho referencia, su objeto no es tanto documental, sino de carácter personal, que guarda relación con la prueba testifical y pericial, ¿ya? Y el sujeto que la actúa siempre va a ser el juzgador. Cuando hablamos de prueba, siempre es ante un tribunal, ante un juez, ante un órgano jurisdiccional. Prueba, ahí se produce la prueba. No se produce la prueba en la etapa de investigación, que está dirigida por el fiscal. La prueba se produce o se genera ante un tribunal, ante un órgano jurisdiccional. En el artículo 242 y siguientes del Código Procesal Penal se regula los supuestos de procedencia y el trámite de la solicitud de actuación de prueba anticipada. Entre ellos podemos apreciar que esta solicitud de prueba anticipada es planteada durante las diligencias preliminares o también una vez formalizada la investigación preparatoria. Pero incluso también puede ser planteada durante la etapa intermedia, respecto de la cual puede ser solicitada, de ser el caso, por parte de la defensa, al absorber el traslado de la acusación, como vamos a ver más adelante. Pero por regla general, es de que esta prueba anticipada puede ser solicitada durante las diligencias preliminares o una vez formalizada la investigación preparatoria, ¿ya? Esa solicitud del fiscal o también de los demás sujetos procesales. Y esta solicitud se dirige ante ¿quién? Ante el juzgado de investigación preparatoria, ¿ya? Y hay determinados supuestos de procedencia respecto a esta solicitud de prueba anticipada. La primera de ellas es la testimonial y examen del perito. Cuando se requiera, señala la norma, examinarlos con urgencia. Decíamos que la prueba anticipada se caracteriza por su irrepetibilidad y urgencia, ¿ya? Entonces aquí la norma precisamente nos señala de que cuando sea necesario examinar con suma urgencia a un testigo o un perito, procede la solicitud de prueba anticipada. Se debe señalar el motivo fundado para no considerar que determinado testigo o perito no podrá declarar en el juicio oral, ya sea por enfermedad u otro supuesto de grave impedimento, de ser el caso. O cuando incluso hayan sido expuestos a violencia, amenaza, ofertas o promesa de dinero u otra utilidad, para que justamente este perito o testigo no declare o incluso lo pueda hacer falsamente. Ahora, sobre estos supuestos o motivos fundados, justamente se tiene que adjuntar o anexar datos objetivos que corroboren ello. Simplemente no se podrá indicar de que determinado testigo o perito tiene una enfermedad grave que lo va a impedir de que llegue a juicio oral para que preste su declaración,
o que a este perito se lo ha amenazado o le han ofrecido determinada suma de dinero para que no declare o lo haga falsamente. No, no basta ello, no basta con tan solo indicarlo o señalarlo en la solicitud de prueba anticipada o requerimiento de prueba anticipada. Resulta necesario siempre acompañar un elemento de prueba, un elemento probatorio que sustente este motivo fundado, ¿ya? Y no solamente para este supuesto de prueba anticipada, sino en general, cuando alguien afirma algo, cuando alguien sostiene algo, en este caso un motivo fundado, señala la ley, entonces justamente esta fundabilidad de la causa que se está solicitando, esto es la declaración del testigo perito de manera anticipada, tiene que estar corroborada con algún dato objetivo, ¿no? Por ejemplo, si tiene una enfermedad, habrá pues una historia clínica, un certificado médico legal, un diagnóstico que señale que tiene una enfermedad que justamente no hace imprevisible o previsible de que este testigo perito no pueda quizás acudir al juicio oral que se llevará más adelante para que brinde su declaración o testimonio, ¿no? O en los otros supuestos de amenazas, ofertas o promesas de dinero, tendrá que corroborarse también ello, ¿no? O ofrecer algún elemento que sustente este motivo fundado que señala la norma. El interrogatorio al perito puede incluir el debate pericial cuando éste sea procedente. Si hay otro perito de parte, en este caso, digamos, durante la investigación, puede incluso someterse a un debate pericial, ¿no? Vía prueba anticipada, ¿no? Es lo que señala la norma. Entonces, también es factible este aspecto. Siempre y cuando sea procedente el testimonio o el examen del perito, ¿no? Vía prueba anticipada. Otro de los supuestos es el careo entre las personas que han declarado, ¿no? Se entiende durante la investigación, sea diligencias preliminares, investigación preparatoria. Por los mismos motivos del literal anterior, ya hemos señalado los motivos fundados, ¿no? Enfermedad, otros impedimentos, amenazas, ofertas, entre otros. Siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 182. Y el artículo 182 del Código Procesal Penal, ¿a qué hace referencia básicamente? Cuando existen contradicciones, ¿no? Entre las personas que declaran durante la investigación. Entonces, en ese supuesto, puede ser procedente un careo entre estas personas vía prueba anticipada. Ojo, siempre teniendo en cuenta los motivos fundados que ya hemos señalado anteriormente o en el supuesto anterior, y también señala la norma, además, siempre y cuando se cumpla con estos requisitos del artículo 182 del Código Procesal Penal. Otro de los supuestos, colegas, son los reconocimientos, inspecciones o reconstrucciones. Y aquí hacemos referencia, como les dije hace un momento, a la excepción de la prueba anticipada. Por regla general, la prueba anticipada, decíamos en un inicio, hace referencia o guarda relación estrecha con la prueba testifical o pericial, es decir, prueba de carácter personal. Pero en este caso, en el supuesto C, la norma nos hace referencia a reconocimientos, inspecciones o reconstrucciones, que no son pruebas de carácter personal, sino material. ¿Pero qué nos señala la norma? Estos actos de prueba, que por su naturaleza y características deben ser considerados actos definitivos e irreproducibles, ¿no? Y no sea posible postergar su realización hasta la realización del juicio oral, ¿no? Este es un supuesto muy excepcional porque generalmente durante la etapa de investigación se realizan inspecciones, actas de constatación, incluso reconstrucciones del hecho, entre otros. Entonces, en este caso, la norma nos señala que por su naturaleza de estos actos y características deben ser considerados actos definitivos e irreproducibles, ¿no? Tendrá en todo caso apreciarse en determinados casos cuándo es que se cumple estos supuestos, ¿no? De que tenga una naturaleza y características especiales que permitan sostener que son actos o que deban ser actos definitivos e irreproducibles, ¿no? Y que no sea posible postergar su realización hasta el juicio oral.
Otro de los supuestos es la declaración de las niñas, niños y adolescentes en su calidad de agraviados por los delitos comprendidos en los artículos 153 en adelante, violación contra la libertad personal, hace referencia a trata de personas y otro de los supuestos, violación sexual también, proxenetismo, ofensas al pudor, entre otros, ¿no? Que expresamente señala la norma. Y este supuesto es muy importante porque más adelante la propia norma nos señala que justamente en las declaraciones de las niñas, niños y adolescentes, estas deben ser realizadas con intervención de psicólogos especializados y en cámara GESE o en salas de entrevistas implementadas por el Ministerio Público. Como es obvio, cuando hay agraviados que resultan ser niñas, niños y adolescentes, más aún por delitos, como hemos mencionado aquí, contra la libertad personal, contra la libertad sexual, son casos muy sensibles en los que tiene que intervenir justamente un psicólogo, un profesional sobre la materia, quien le realizará las preguntas respectivas a esta persona, a este niño, a esta niña, niño, adolescente, en cámara GESE. Seguramente ya ustedes habrán escuchado en alguna oportunidad qué se entiende por cámara GESE, ¿no? Son unos ambientes especiales, acondicionados debidamente para justamente tomar la declaración de víctimas, por ejemplo, de agresiones o violaciones sexuales, ¿no? Ya sea de niñas, niños, adolescentes, ¿no? Entonces ahí participa el psicólogo es quien directamente le formula algunas preguntas de manera muy amigable a la víctima y todo esto se está plasmando en un acta, ¿no? Un acta de entrevista única, ¿no? Así se denomina. Hay un protocolo también sobre la materia para recibir justamente estas declaraciones de víctimas de agresiones sexuales, de violencias contra la libertad, entre otros, ¿no? Las declaraciones y entrevistas serán filmadas, señala la norma, y grabadas a fin de evitar la revictimización de los agraviados. Otro de los supuestos es la declaración testimonial y examen de peritos en casos de criminalidad organizada, ¿no? Así como los delitos contra la administración pública previstos en los artículos 382 al 401 del Código Penal, ¿no? Aquí nos hace referencia de manera similar o comparativa al primer supuesto. Decíamos en el primer supuesto la declaración testimonial y del perito, cuando existen motivos fundados, entre otros supuestos. Y en este último supuesto nos hace referencia a la declaración testimonial y examen de perito, pero en casos concretos que es en criminalidad organizada. Así también como los delitos contra la administración pública en los artículos establecidos, ¿no? 382 al 401 del Código Penal. Y ahora, también la norma nos señala que las mismas actuaciones de prueba podrán realizarse durante la etapa intermedia, lo que les dije hace un momento, ¿no? La regla es de que la prueba anticipada se realice durante las diligencias preliminares o una vez formalizada la investigación preparatoria, pero también puede realizarse durante la etapa intermedia. No hay impedimento alguno. La propia ley lo habilita para que justamente se pueda realizar este tipo de prueba anticipada. ¿Cuáles son los requisitos? Decíamos que la solicitud se presenta ante el juzgado de investigación preparatoria y la norma señala que esto debe ser hasta antes de remitir la causa al juzgado penal, siempre que exista tiempo suficiente para realizarla en debida forma. ¿Y qué entendemos cuando la norma nos señala hasta antes de remitir la causa al juzgado penal? Esto debemos interpretarlo conforme a lo que hemos indicado anteriormente, que es lo que también señala la propia norma. Regla general: solicitud de prueba anticipada se realiza durante las diligencias preliminares o investigación preparatoria. También la propia norma señala de que se puede realizar durante la etapa intermedia. Y si más adelante la propia norma nos dice de que esta solicitud se presenta ante el juez de investigación preparatoria
hasta antes de remitir la causa al juzgado penal, debemos entender en todo caso que su realización de esta prueba anticipada debe ser hasta antes de que el juez de investigación preparatoria emita pues el auto de enjuiciamiento y remita todos los actuados al juez de juzgamiento, que puede ser un juez unipersonal o un juzgado colegiado, ¿no? Entonces, a eso se hace referencia cuando se indica que debe ser hasta antes de remitir la causa al juzgado penal, ¿no? Porque en todo caso señalaría la norma hasta de remitir la causa al juzgado de investigación preparatoria, lo cual tampoco tendría sentido, porque la solicitud se presenta justamente ante el juez de investigación preparatoria, ¿no? Y también nos señala que la solicitud precisará la prueba a actuar, los hechos que constituyen su objeto y las razones de su importancia. Claro, se debe especificar la prueba. ¿Qué prueba? ¿Es de carácter personal, una testimonial o una declaración de un perito, un careo, entre otros, una declaración de una víctima de violación sexual, de trata de personas, etcétera, ¿no? De acuerdo a los supuestos de procedencia que hemos hecho referencia hace un momento. Los hechos que constituyen su objeto, cuáles son los hechos que justamente motivan ello, ¿no? También deberá relatarse los hechos que son objeto de investigación preparatoria o incluso de investigación preliminar, como la norma señala, que puede incluso ser planteada durante las diligencias preliminares, ¿no? Las razones de su importancia, cuáles son los motivos por lo cual se está solicitando justamente esta prueba anticipada para la decisión en el juicio. También señala la norma que se debe indicar el nombre de las personas que deben intervenir en el acto y las circunstancias de su procedencia que no permitan su actuación en el juicio. También la norma nos señala que la solicitud debe señalar los sujetos procesales constituidos en autos y su domicilio procesal. Es algo similar como cuando se solicita la constitución en actor civil por la parte agraviada, se corre traslado al Ministerio Público y el juez solicita a la Fiscalía de que precise los sujetos procesales constituidos, ¿no? En autos y también su domicilio procesal para efectos de las notificaciones. En este caso, la norma señala que ya incluso en la solicitud misma de prueba anticipada debe señalarse cuáles son los sujetos procesales que se han constituido durante la investigación preparatoria en diligencias preliminares y su domicilio procesal para efectos de la notificación respectiva. Porque justamente, como señalábamos al inicio, si es que la prueba anticipada se caracteriza por su urgencia, por su repetibilidad, el trámite de esta prueba también es urgente, es rápido. Entonces, para efectos de no estar solicitándole nuevamente al Ministerio Público que precise cuáles son los sujetos procesales, el domicilio procesal, y luego de ello nuevamente se esté notificando, entonces es que se solicita o se requiere, en este caso de prueba anticipada, que en la misma solicitud ya se precise cuáles son los sujetos procesales constituidos en autos y el domicilio procesal respectivo. La norma señala que el Ministerio Público asistirá obligatoriamente a la audiencia de prueba anticipada y exhibirá el expediente fiscal para su examen inmediato por el juez en ese acto. Asimismo, como decíamos, este trámite es célere. El juez corre traslado a las partes por 2 días, ¿ya? El fiscal, siempre de manera justificada, motivada, podrá solicitar, de ser el caso, el aplazamiento de la diligencia, es decir, que se postergue para otra fecha, solicitada por alguna de las partes, ¿no? Siempre que no perjudique la práctica de la prueba requerida, ¿no? Cuando su actuación puede perjudicar los actos de investigación inmediatos, indicando con precisión las causas del perjuicio, ¿no? Hace referencia en este supuesto de que el fiscal puede solicitar al juez de que la diligencia o la audiencia de prueba anticipada se aplace, pero debe justificar, debe señalar por qué motivo es que solicita ello, ¿no? Y también debe especificar en la medida de que si este aplazamiento puede perjudicar
algunos actos de investigación inmediatos que se tengan planificados durante la investigación. El juez decide dentro de los 2 días si acoge la solicitud de prueba anticipada y en su caso aplaza la diligencia y el plazo respectivo. Aquí la norma nos señala que en los supuestos de urgencia, para asegurar la práctica de la prueba, el juez dispone que los términos se abrevien, ¿no? Que sean más cortos incluso, en la medida que sea necesario ello. Si existe peligro inminente de pérdida del elemento probatorio y su actuación no admita a pedido del fiscal. Decidirá su realización de inmediato, sin traslado alguno, y actuará la prueba designando defensor de oficio para que controle el acto, si es que resulta imposible comunicar su actuación a la defensa. En casos de urgencia, de suma urgencia, se puede practicar la prueba de inmediato. El juez señala la norma que puede abreviar los plazos, ¿no? Siempre y cuando exista peligro inminente de pérdida de la fuente de prueba, ¿no? De la fuente de prueba, en este caso personal, o material también, como hemos señalado hace un momento, de acuerdo a la excepción. Siempre justificándose ello, ¿no? Incluso señala que en este supuesto de urgencia se puede actuar la prueba designando un defensor de oficio, ¿no? Para que controle justamente el acto de la prueba y garantizar, como decíamos al inicio, la contradicción. Porque debemos tener en cuenta, colegas, de que si bien es cierto, este es un supuesto a la prueba o a la regla de que la prueba se produce en juicio, sin embargo, debe observarse siempre las formalidades de toda prueba que se produce en el juzgamiento. Como decíamos, si bien es cierto, la prueba anticipada significa de que ésta se actúa antes de llegar a juicio oral, ello no implica de que se desconozca o se soslaye las formalidades reguladas por el Código Procesal Penal para la actuación de la prueba en juicio. Entonces, siempre se deberá garantizar el derecho de defensa, contradicción, inmediación, oralidad, ¿no? Son elementos fundamentales para que se produzca válidamente la prueba, en este caso de manera anticipada, ¿no? Y la norma señala que, como decíamos, se puede designar incluso un defensor de oficio para que justamente controle el acto propio de la actuación de la prueba anticipada. Siempre y cuando sea imposible de que se comunique a la defensa, ¿no? La resolución que dispone la realización de la prueba anticipada especificará el objeto de la prueba, las personas interesadas en su práctica y la fecha de la audiencia. Que salvo lo dispuesto en el caso de urgencia, no podrá ser antes del 10º día de la citación. Como vemos, aquí también hay una celeridad, ¿no? La norma señala que no podrá ser antes del 10º día de la citación, ¿no? Luego de ese plazo, de los 10 días, se podrá realizar la prueba, o mejor dicho, la audiencia de prueba anticipada, citando a todos los sujetos procesales sin exclusión. Sujetos procesales que justamente han sido debidamente indicados en la solicitud de prueba anticipada por parte de la Fiscalía, ¿no? O por parte también incluso de quien solicite este tipo de prueba. Si se trata de la actuación de varias pruebas, se llevará a cabo en una audiencia única, ¿ya? Salvo que su realización resulte manifiestamente imposible, ¿no? Si es que se solicitan diversas actuaciones de prueba de manera anticipada, la norma señala de que es preferir que en una sola audiencia se realice todo ello. Por ejemplo, si se solicita la declaración de un perito, también se solicita un careo, también se solicita una declaración de una víctima de violencia sexual en su agravio. Entonces, de preferencia, debería realizarse en una audiencia única, lo que señala la norma, salvo que su realización resulte manifiestamente imposible, ¿no? De acuerdo a la agenda del juzgado, a la carga procesal, también teniendo en cuenta de que quizás pueda de alguna u otra manera generar algún tipo de inconveniente la actuación de una con otra prueba, entre otros supuestos, ¿no? De acuerdo al caso en concreto siempre, ¿no? Analizando el contexto general del caso que se presente.
La audiencia de actuación de prueba anticipada se realiza en acto público, como si fuese una audiencia de juicio oral, ¿no? Porque estamos actuando una prueba, y con la necesaria participación del fiscal y del abogado defensor del imputado, ¿no? Son las partes que necesariamente tienen que participar en la audiencia: el fiscal y la del imputado. Si el defensor no comparece, es decir, si no asiste a la audiencia, en ese acto se puede nombrar uno de oficio, ¿ya? Salvo que por la naturaleza de la prueba puede esperar su práctica, ¿no? Si se puede diferir la audiencia y esperarse a que se concurra, mejor dicho, el defensor particular del imputado, puede realizarse, ¿no? Salvo que sea de suma urgencia la realización de determinada prueba, ¿no? La audiencia en este último caso se señalará necesariamente dentro del quinto día siguiente, ¿no? Sin posibilidad de aplazamiento, ¿no? Se cita una audiencia con la necesaria participación del fiscal y la defensa. Si no concurre el abogado defensor particular del imputado, la norma señala de que el juez en ese mismo acto puede designar un abogado de oficio, ¿no? Salvo que por la naturaleza de la prueba puede esperar su práctica, ¿no? Si no, puede señalarse incluso la otra audiencia dentro del quinto día siguiente, ¿no? Sin posibilidad ya en este último caso de aplazarse la misma, ¿no? Si concurre o no, se realiza la audiencia. Si concurre o no, me refiero al defensor particular. Si no, se realizará con el abogado de oficio. Los demás sujetos procesales serán citados obligatoriamente y tendrán derecho a estar presentes en el acto. Claro, los demás sujetos procesales, agraviados, desde el caso, pueden eh, concurrir a la audiencia. Serán citados, obviamente, para que concurran a la misma. Pero si estos no se conectan, en ese caso, en las audiencias virtuales que está llevándose actualmente o más adelante, de realizarse audiencias ya de manera presencial, si no concurren estas otras partes o sujetos procesales, de todas maneras se lleva a cabo la audiencia, siempre y cuando participe el fiscal y la defensa del imputado, ¿no? No se frustra de ninguna manera la audiencia. Las pruebas serán practicadas con las formalidades establecidas para el juicio oral. En efecto, estamos actuando una prueba. De manera anticipada, sí, pero es una prueba. Y como toda prueba que se produce en juicio, tiene que observarse necesariamente las formalidades de las mismas, ¿no? Formalidades, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si concurre un testigo vía prueba anticipada, tendrá que seguirse todo el rito que señala el Código Procesal Penal para que se produzca esta prueba o este testimonio, ¿no? Previamente el juez le hará algunas preguntas al testigo, si es católico o no, si jura o promete decir la verdad, si tiene algún impedimento de brindar testimonio en caso de peritos. También le hará la salvedad de que pues, si incurre en algún tipo de falsedad puede ser procesado penalmente, entre otros supuestos, ¿no? Lo que señala el Código Procesal Penal. Luego el fiscal inicia con el interrogatorio, luego la defensa, se invierten los papeles, si es que, por ejemplo, la defensa, si es un testigo de parte de la defensa, en este caso, si, en caso de que sea una prueba anticipada y lo ha solicitado la defensa, y por tanto es uno de sus testigos, iniciará pues el abogado defensor y luego el contrainterrogatorio, el fiscal, o viceversa, ¿no? Dependiendo de la solicitud, dependiendo del testigo también, ¿no? Que sea ofrecido vía prueba anticipada, ¿no? Y también el juez deberá controlar, ¿no? El interrogatorio de esta actuación probatoria. Si la práctica de la prueba no se concluye en la misma audiencia, puede ser aplazada al día siguiente hábil, ¿no? Salvo que su desarrollo requiera un tiempo mayor. Y aquí también les traje o les he hecho referencia al artículo 136 del Código Procesal Penal, que hace referencia a la formación del expediente judicial. Y estaba observando que aquí la misma norma señala que el expediente judicial, es decir, donde generalmente van todos los medios probatorios que van a ser sometidos a la actuación en juicio oral y por tanto luego a la valoración propiamente dicha
por parte del órgano jurisdiccional, se indica que en este expediente se anexará, entre otros, las actas referidas a la actuación de prueba anticipada. En efecto, cuando se realiza ya la prueba anticipada en el acto de audiencia, se tiene que levantar un acta, ¿no? Un acta que recoja de manera fiel lo desarrollado en la audiencia. Y esta acta justamente debe ser incorporada en el expediente judicial, ¿no? Ahora, la Fiscalía, mediante su requerimiento de acusación, también tendría en todo caso que mencionar si se ha realizado algún tipo de prueba anticipada o no durante las diligencias preliminares o investigación preparatoria. Ciertamente, no es un requisito que esté expresamente regulado en el Código Procesal Penal, sin embargo, es necesario de que se mencione ello para que justamente el juzgador, el juez de investigación preparatoria, al formar el expediente judicial, ¿no?, incorpore estas actas de actuación de prueba anticipada. Bien, colegas, eso es lo que les he querido compartir el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, estoy llano a las mismas. Muchas gracias.